Bienvenido a su podcast con Francisco Boy, Viviendo el Evangelio. Hoy tenemos un tema súper especial, el espíritu de Asís llega al Ecuador. Y para ello tengo dos invitados súper especiales. Se trata del hermano Jesús García, que es sacerdote capuchino. Y también tengo a mi derecha al hermano Jofre Morales, que es de la Orden Franciscana Seglar. Saludamos al padre Jesús García. Adelante. Mucho gusto, gracias por esta oportunidad de poder compartir con ustedes algunas inquietudes y sobre todo este espíritu de Asís, que es el espíritu de Francisco. Este tema va a estar súper bueno. Y tenemos a Jofre Soria, que es cantante. Adelante con tu saludo, Jofre. Paz y bien, estimados hermanos, y a todos los que nos escuchan y nos ven, pues gustoso y bendecido de estar en este espacio, pues, y gustoso también de compartir con todos ustedes. Vamos con un tema musical y también con toque franciscano. Y dice así. Vas por el mundo, Francisco, llevando la paz y el bien, sembrando con tu vida la bondad del Creador. Y hoy sigues caminando, Francisco, en todos tus hermanos que pregonan alegría en el mundo, las buenas nuevas de Dios. Oh, 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 oh. Vamos con Francisco, vamos, oh, 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 siguiendo tus pasos. Oh, 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 oh. Vamos con Francisco, vamos, oh, 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 siendo instrumentos de la paz, siendo instrumentos de la paz. Hermosa canción y justo va con el nombre de este programa, con Francisco Boy, Viviendo el Evangelio, y en este tiempo que estamos celebrando los 800 años del tránsito de Francisco a la eternidad, de lo cual nos va a hablar el hermano Jesús García. ¿Por qué esta celebración? ¿Cómo tenemos que vivirlo? Bueno, después de 800 años de haber tenido la experiencia, Francisco, de la hermana muerte corporal, nosotros también tenemos que pensar sobre nuestra propia identidad como franciscanos. Es decir, cómo valoramos la vida, cómo valoramos la muerte y cómo valoramos la presencia de Jesucristo en nuestra vida y en nuestra muerte. Y las muertes que hay a nuestro alrededor, que no son precisamente un espacio de bienestar, sino de mucho conflicto, fruto de la violencia, fruto de desastres, a diferencia de Francisco, que es también parte de su experiencia de la hermana creación, de la experiencia de Jesucristo en la cruz, la experiencia de Cristo resucitado. Bueno, yo creo que es una oportunidad para pensar mucho. Así es. Celebrar, ¿acaso estamos celebrando un pasado o celebramos un presente? ¿De qué forma celebramos el presente? Bueno, celebramos evidentemente los 800 años. ¿De qué Muy manera? pasado, porque eso ocurrió justamente un 3 de octubre de 1226 y por tanto recordamos eso. Pero hoy lo queremos actualizar para pensar cómo tenemos que vivir y cómo tenemos que entregar la vida. Y digo entregar la vida cogiendo un poquito la experiencia del mismo Jesucristo cuando dice a mí nadie me quita la vida, soy yo el que la entrega. Y es Francisco el que nos invita hoy también a decir, nadie me quita la vida, soy yo el que la entrega por el Evangelio, por los hermanos, por la creación. Yo diría también, ¿qué le dice a Mónica que hace 800 años tuvimos a un hombre lleno de mucha espiritualidad que cambió prácticamente, se podría decir, la historia de la iglesia de una manera tan sencilla, que vivió con tanta humildad, con tanta paz, que de tal forma pudo encontrarse con la hermana muerte así, lleno de paz? ¿Qué le dice a Mónica? Yo me he puesto a pensar, bueno, festejamos los 800 años, pero ¿qué me dice a mí? O sea, ¿qué tan lejos está mi conversión? En verdad, yo estoy preparada para que la hermana muerte me abrace,
estoy lista. Entonces, a mí sí me llama la atención ello, o sea, ¿cómo lo celebro? Estoy viviendo mi verdadera conversión. ¿Qué me falta? ¿Qué te llama a ti la atención en esta celebración? Pues sí, estimados hermanos, a mí personalmente pues también es un llamado para prepararme cada día a ese encuentro definitivo con nuestro Dios creador, ¿no? De la mejor forma posible, de la forma más sincera, pero sobre todo pues dejando un camino también como el hermano Francisco de fraternidad, dejando todos los frutos que uno pueda dejar pues en bien de la comunidad, en bien de la orden franciscana, en bien de todas las personas a las que uno les pueda sumar para bien. Así es. Bueno, en este momento nos encontramos dos órdenes que fundó Francisco de Asís. La primera que está representada en este momento y aquí con el hermano Jesús García y el hermano Jofre y mi persona que somos de la Orden Franciscana Celara. Así que estamos dos órdenes. Nos faltan la segunda, que son de las hermanas Clarisas, y ellas están en una vida contemplativa, en una vida ya de claustro, ¿no? Entonces les mandamos y aprovechamos este momento para decirles que son nuestra familia, que la queremos un mundo, y lindo el oficio de ellas es estar orando siempre por todos, por todos. Hermano Jesús García, ¿qué nos puede decir de el espíritu de San Francisco, que él estuvo en Asís? ¿Cómo puede llegar ese espíritu de Asís al Ecuador? Porque el tema se titula El espíritu de Asís llega al Ecuador. Primeramente, ¿de qué forma podemos hacerlo llegar y después cómo podemos celebrarlo? Sí, bueno, en primer lugar diría que cuando hablamos del tránsito de San Francisco, estamos hablando básicamente de la vida de San Francisco. No tanto preocuparnos por la muerte como tal, y prepararnos para la muerte. Como dice Mónica. No, prepararnos para la vida. O sea, tenemos que vivir el Evangelio y ya vendrá el resto que venga, ¿no? Tenemos que vivir cada día la experiencia de Francisco. Y por eso, porque queremos vivir cada día con intensidad, nos ponemos en este trance de volver a un pueblito llamado Asís, volver a una espiritualidad, que es la de la Porciúncula, darnos cuenta de todas esas calles donde Francisco fue corriendo con Clara también y con sus hermanos, y ese espíritu de fraternidad, ese espíritu de paz y ese espíritu capaz de reconciliar, creo que es justamente lo que queremos vivir. A ver, ¿cómo podemos hoy, en el año 2026 y en este siglo con muchas convulsiones, poder vivir la fraternidad entre todos diferentes, la paz en medio de los conflictos, y cómo podemos reconciliarnos en medio de tanto dolor que hay en el mundo? Para eso estamos. Ese es el espíritu de Asís. Es el espíritu que necesitamos hoy. El mismo espíritu de Francisco hace 800 años, el mismo espíritu de Jesucristo de siempre, ¿no? Eso es justamente lo que queremos vivir. El espíritu de Asís es el Evangelio en Ecuador hoy, ¿no? O sea, es decir, seguir los pasos de Francisco. Seguir los pasos en el sentido claro, neto de ir detrás de él. Espiritualidad. Pero también exactamente los rasgos de espiritualidad que le definen, para que no caigamos en el error de hacer recuerdo, como él dice en la admonición 6, hacer recuerdo de un santo sin hacer nada por imitarlo. Sería exacto, terrible, ¿no? Claro. Y hábleme de ese espíritu de Francisco, cómo vivió, cómo fue él para nosotros poder vivirlo. ¿Cómo lo describe usted, el espíritu de Asís, que es el espíritu de Francisco? Yo pienso siempre en un hombre muy pequeñito, de estatura, no muy agraciado, aunque las mujeres de su tiempo parece que le tenían bastante cariño, ¿no? Pero no era muy agraciado. Pero un hombre sencillo, humilde, que supo reconocer lo que era ante Dios y lo que Dios pensaba sobre él. Que tuvo una experiencia tan fuerte de Jesucristo que supo contagiarla por todo lado. Eso justamente nos hace pensar que Francisco hoy no es alguien prepotente que a la fuerza quiere imponer nada, sino de forma muy humilde quiere proponer un estilo de vida que es el Evangelio, pero con sus rasgos de alegría, rasgos también de aprender a sufrir en medio de la fraternidad y en medio de la reconciliación que no siempre se da, y ser de algún modo un horizonte de esperanza en medio de su mundo y de nuestro mundo. Y podríamos analizar en este momento un poquito de cómo fue la conversión de Francisco para que de pronto nos pueda contagiar y ver que nosotros también nos falta de convertirnos a ese estilo de espiritualidad.
O sea, nárrenos cómo era un Francisco antes de su conversión, cómo fue ese trance para llegar a esa espiritualidad. Sí, bueno, la experiencia, la palabra conversión es como muy compleja, ¿no? Porque sí es cierto que ha habido un proceso en el cual Francisco, desde, vamos a decir así, los sueños que tenía como todo humano, de buscarse a sí mismo y buscar cosas y famas y bienes para sí mismo, hasta que se dio cuenta de que es una pérdida de tiempo, que eso no sirve para nada. Y se dio cuenta que vale la pena dedicarse siempre para alguien, que es Jesucristo, y con Jesucristo para los hermanos y la humanidad. O sea, yo creo que ese cambio, que es un proceso largo, porque tampoco fue de la noche a la mañana, una mala noche, un buen día, no, sino que un proceso largo donde se va dando cuenta y reconociendo su propia realidad y a partir de ahí viendo el mundo con los ojos de Jesucristo y aprendiendo a dejarse ver a sí mismo con los ojos de Jesucristo. Y eso va cambiando un poquito su modo de plantearse la vida y plantearse los modos de relacionarse con los demás. Yo lo veo un Francisco cuando usted dice replantearse, mirar de otra manera, y siendo Francisco llamado el Evangelio viviente, para mí lo que fue causando este cambio dentro de él, de su vida, fue la contemplación, la meditación de la palabra de Dios, o sea, seguir los pasos de Jesús. Eso es lo que hizo Francisco, lo entiendo yo así. Él lo vive en su interior y pudo ser, como es, un hombre ya de bien para toda la iglesia. Lo veo yo así. Sí, matizando eso que acaba de decir, diciendo que ese contacto con Jesucristo en la cruz y ese contacto con los leprosos y los pobres le hace ver que no es un tema de pura intimidad nomás, sino es cómo se deja afectar por Cristo entregado por amor en la cruz y cómo se deja afectar por Cristo sufriendo en los pobres, en ese caso en los leprosos. ¿Cómo se deja afectar? Es algo más que intimismo en el sentido de que va en la intimidad, correcto, como ha dicho, pero esa intimidad le hace también una relación con los demás. Claro. Y eso es lo que provoca la novedad de Francisco, creo yo. Claro, o sea, viene a ser lo mismo. Exacto. Porque si contemplo el Evangelio y el Evangelio me dice que Él está escondido en el más pequeño, Mateo 25:40, todo lo que hagáis al más pequeño de los míos, a mí me lo haces. Entonces, tengo que aprender, primero, contemplo el Evangelio, que el Evangelio se haga vida en mí para poder amar al que es más pequeño en la calle, al que está indefenso, al vulnerable. Entonces ahí viene la práctica. Pero ¿de dónde radica? De Jesús, del Evangelio hacia los demás. Así lo veo yo. Sí, yo me acuerdo de un detalle en Asís mismo, en un encuentro, eso fue el año 2004, cuando nos preguntábamos con algunos hermanos, ¿qué fue antes? ¿Jesucristo primero se encontró con Jesucristo para encontrarse con el leproso? ¿O primero se encontró con el leproso para encontrarse con Jesucristo? Y en esas preguntas que nos hacíamos, vamos a darnos cuenta de justamente que no es primero ni segundo, sino que es el proceso de conversión es cíclico. Uno lleva al otro y uno lleva al otro hasta que por fin hay una respuesta. Y esto es muy interesante porque no nos deja de pensar que como somos muy dualistas en nuestro mundo cultural y como sean primero, segundo y muy lineales, pues precisamente creo que Francisco nos habla de algo que es mucho más circular, mucho más envolvente, ¿no? Causa y efecto constantemente. Es que es así, o sea, para seguir, es como usted lo dice con otras palabras. O sea, no es inmediato, leí el Evangelio y ya me convertí y ya fui amorosa con el pobre, no. Así es. Es un paso a paso que ya comienzo a ver al pobre o al necesitado de otra manera y luego voy con el Evangelio y luego ya lo comienzo a abrazar y así sucesivamente. Usted lo habla con unas palabras y yo con otras. Bueno, es lo mismo, pero lo importante es el mensaje, que nos dejemos deslumbrar por el Espíritu de Dios que lo tuvo Francisco de Asís y que ahora lo estamos festejando en estos 800 años de su tránsito al abrazo del Padre Eterno. Y Ecuador también lo va a celebrar. Hay veces que pensamos que el espíritu de Francisco tan solo se quedó en Asís. No, el espíritu de Francisco se fue por todo el mundo y Ecuador también lo va a celebrar. ¿De qué manera, hermano Jesús García? Bueno, vamos a tratar de celebrarlo
depende cómo se mire de forma muy humilde, pero también depende cómo se mire de forma muy solemne a la vez. ¿Por qué? Humildemente porque estamos en un contexto también en Ecuador de mucha dificultad, muchas crisis en muchos aspectos. Y por lo tanto, pues con sencillez, pero a la vez queremos participar toda la familia franciscana, todas las congregaciones, fraternidades, órdenes, movimientos, personas con espíritu franciscano, juntarnos en Quito para celebrar justo esto. El espíritu de Asís nos une y a la vez que nos une, nos envía para que este mundo pueda percibir y acoger ese espíritu de Francisco. El espíritu de Asís es de paz, de fraternidad, de reconciliación. Y ese espíritu queremos vivirlo ya y aquí, en este año, en Ecuador, que sí nos hace falta. Y es hermoso, porque imagínense, es vivir esa espiritualidad de paz, como su saludo de paz y bien, siendo hermanos y todos unidos tratando de seguir el Evangelio, como ya lo dijo el hermano Jesús, toda la familia franciscana y no solamente la familia franciscana del Ecuador, porque si usted está en otro país igualmente es bienvenido, si es hermano de algún movimiento de la iglesia también es bienvenido, que no sea necesariamente franciscano. Es un corazón abierto para todos, ¿verdad? Sí, porque Francisco no es propiedad de nadie y por lo tanto es una posibilidad de disfrutar de ese espíritu de evangelio que es para todos. Francisco es universal, es ecuménico, es intercultural, es también interreligioso. Yo pienso que evidentemente hay que ser muy propio de quienes vivimos en un solo país o en un continente, porque pueden venir de otras partes del continente, para participar de la misma experiencia y que nos anime a todos a sabernos que somos hermanos de la humanidad y de la creación. Bueno, ¿y cuándo va a ser? Porque tenemos que coger agenda. Sí, si usted está en su casa, en la oficina, es rato, o en el teléfono. Mi agenda es el teléfono. Entonces, coja ese teléfono, esa agenda y de qué día y cuándo, dónde, mejor dicho. Bueno, desde ya este lunes que pasó, ya hemos comenzado a reflexionar, a remotivarnos, a difundir esta propuesta. Y desde aquí hasta el día 17 de septiembre, que es, como bien sabemos, las llagas o los estigmas de Francisco, es justamente ese día en el cual comenzaremos. Nos reunimos en Quito, exactamente en la unidad educativa particular ecuatoriano-suizo, en el norte de Quito. Ahí nos reuniremos en ese lugar tan bonito. Todas las personas que quieran llegar, bueno, que se inscriban, mejor dicho, no que quieran, que se inscriban previamente. Claro, hay un orden, hay una logística. Sí. Compleja. Sí. Compleja porque hay gente que vive en Quito y por lo tanto tienen unas posibilidades, pero también quieren colaborar en la acogida a los que no vivimos en Quito, y vamos a ir del 17, que empezamos, hasta el domingo 20, que después del almuerzo nos sentiremos enviados para compartir ese espíritu, no solamente en Quito, sino en todo el Ecuador. Por eso viene Espíritu de Asís en el Ecuador. Así es, 4 días que serán de bendición, 4 días que estaremos hermanados y sobre todo abiertos el corazón para recibir el mensaje que viene únicamente de Dios. ¿Y cómo tiene que escribirse? De pronto no nos conoce a ninguno de los tres, pero está escuchando este mensaje. Hay una cajita de comentarios aquí en YouTube y usted dice, hermano Jesús, yo quiero inscribirme, si se quiere referir al hermano Jesús, su servidora Mónica, como tenemos que hacer, o también Jofre. Todos aquí podemos responder porque somos parte de la familia franciscana del Ecuador y por lo tanto somos los organizadores, somos los instrumentos, puede decirse, para este hermoso encuentro, que va a tener un valor, sí, pero muy pequeño, yo diría muy pequeño en cuanto a lo que es organización, ¿no? Entonces ya cuando se inscriban o escriban, entonces le damos todo tipo de información. ¿Algo que quiera acotar usted sobre este encuentro del Espíritu de Asís en el Ecuador? Porque así se llama. Bueno, 2 cosas muy simples, ¿no? Y es que queremos que no sea solamente un evento, sino que sea, de algún modo, un proceso, o sea, un camino a seguir, que sí, ya lo hemos iniciado, que lo vamos a vivir con mucha fuerza en Quito del 17 al 20, pero que después queremos continuarlo. Y que
el valor máximo que tiene es la implicación. Tenemos que implicarnos, no solamente recibir, ¡ay, qué lindo que fue! No solamente, ¡ay, qué bueno que lo pasamos! Sino cómo conseguimos que eso se pueda vivir, que se pueda disfrutar, incluso hasta con ciertos sacrificios se pueda lograr que todo el país, todo el continente, podamos vivir más en paz y más hermanos. Y lo que me encanta, Jofre, de esta organización es que se lo está organizando como hermanos, porque cuando tú vas a un encuentro inclusive de la iglesia, tú te dicen el costo y bueno, y el costo a veces es un poquito alto y aparte tú tienes que ver dónde te hospedas. Como estamos tratando de seguir el espíritu de Francisco, vamos a brindar hospedaje de forma gratuita, la merienda de forma gratuita, el desayuno de forma gratuita, entonces tan solo hay un pequeño valor que va a cubrir la logística del día de la formación. Entonces los invitamos de todo corazón que vivamos este año jubilar de una manera diferente, porque a todos Dios nos va a hablar al corazón. Siempre Dios va actuando en nuestro interior para que vayamos dando pasos que nos lleven hacia la santidad. Entonces vamos con una canción, mi querido Jofre Morales. ¿Qué tema tienes preparado? A ver, ¿podemos hacer una canción al Espíritu Santo? Vamos. Ya. Espíritu de Dios, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Espíritu Santo, vas derramando la unción aquí. Vas derramando la unción aquí. Espíritu Santo, ven a mí, derrama tu fuego y tu poder, actúa en mí, actúa en mí, actúa en mí. Espíritu Santo, ven a mí, derrama tu fuego y tu poder, actúa en mí, actúa en mí, actúa en mí. Has derramado la unción aquí. Señor Jesús. Espíritu Santo, actúa en mí. Espíritu Santo, actúa en este futuro encuentro del Espíritu de Asís en el Ecuador. Que el Espíritu Santo bendiga a toda la familia franciscana del Ecuador que lo está organizando y a todas las personas que vamos a participar. Que sea realmente un encuentro muy fructífero, un encuentro maravilloso, donde sabemos y estamos seguros que Dios se va a hacer presente. Hermano Jesús García, le pedimos su bendición, le pedimos que bendiga a todas las personas que están participando de este podcast con Francisco Goy. Bueno, me da mucha alegría poder compartir con ustedes este espíritu que es de Francisco, pero es de todos, es de Jesucristo y es de todos, es también nuestro, por lo tanto es de aquellos que lo están ahora acogiendo. Pedimos que el Señor
nos acompaña a todos nosotros como hermanos y hermanas y pedimos que el Señor también nos dé su bendición. El Señor nos bendiga y nos guarde. Amén. Amén. Nos muestre su rostro, tenga misericordia de nosotros. Amén. Amén. Nos mire con ternura y nos conceda la paz. Amén. Que el Dios de la misericordia nos acompañe y bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias.